En Australia pescan gusanos con peces. Una vez más, no pescan peces con gusanos como en el resto del mundo, sino al revés. Aquí está el pez. Y aquí está el gusano que pescaron con él. A veces pienso que este continente tiene tal cantidad irreal de contenido que se podrían hacer vídeos sobre Australia para siempre. E incluso así, no se puede contar todo. Entonces, peces y gusanos. ¿Por qué cambiaron de lugar en Australia? Para empezar, conviene entender qué son estos gusanos, porque eso es lo más importante. Los gusanos de playa australianos viven en la zona intermareal de las playas costeras y suben a la superficie cuando detectan comida. Los pescadores los utilizan como cebo para los peces, y algunas especies pueden llegar a medir 2 metros o más. Son ciegas, pero tienen muy buen olfato y se alimentan de carne en descomposición, pescado y algas arrastradas por la marea. Aunque parezca que no hay gusanos, puede haber millones de ellos bajo la superficie de la arena. Literalmente. Por lo tanto, en cualquier lugar en el que deslices tu señuelo, puedes acabar encontrando una lombriz. Solo tardará un par de segundos en asomar la voraz cabeza. Además, puedes sacar la lombriz con unas pinzas o directamente con las manos. Son muy apreciados por los pescadores como cebo por su gran longitud y su cuerpo musculoso. Estos gusanos son tan largos que se pueden partir y utilizar varias veces. Mucho más cómodo que perder el tiempo desenterrando a otro. Pero, ¿qué ocurre con el cebo de las propias lombrices? Aunque las lombrices se utilizan para pescar, ellas mismas también se ceban con peces. Normalmente se utiliza un cadáver rancio e incomestible o una bolsita llena de sardinas. Gracias a su olfato, que compensa la falta de visión, el gusano huele el pescado y levanta la cabeza de la arena unos 25 milímetros. Si el tamaño se lo permite, claro. Eso es suficiente para que el pescador lo detecte y lo saque. Pero todo eso suena bien en teoría hasta que ves al gusano con tus propios ojos, porque, bueno, seamos sinceros, la criatura tiene un aspecto bastante espeluznante. Es más, el gusano tiene dientes tan afilados como para morder la piel humana. Sí, ese gusano puede morderte, y no te va a gustar. De hecho, con esos dientes que tiene, el gusano parece tan impresionante que hace un par de años, cuando le preguntaron a Tom Hanks en The Late Show with Stephen Colbert cuál era el animal que más miedo daba, nombró al gusano de playa australiano. What's the scariest animal, Tom? That would be a type of worm that lives in the sand of beaches of Australia. Te enviaré una foto, te perseguirá mientras duermes, le dijo al presentador. Sinceramente parece algo de lo que los mandalorianos tienen que huir de Tatooine. Y no creas que las rarezas australianas de hoy terminan con los gusanos. Hay toros, por ejemplo. En todo el mundo se crían toros desde hace mucho tiempo para comérselos, pero eso es demasiado pequeño para Australia. Aquí capturan toros salvajes con máquinas especiales. En el pasado, por supuesto, se utilizaban caballos para este tipo de trabajo. Derribaban a los toros y entonces los cazadores saltaban del caballo y desarmaban al toro para siempre. Pero el tiempo avanza y los caballos fueron sustituidos por automóviles. Luego llegó la época de la pesca con caña, en la que se elevaba por encima de la cabeza del toro una larga caña de bambú con un lazo de cuerda en el extremo, y este lazo se lanzaba finalmente alrededor del cuello del animal. Esto requería gran habilidad y fuerza debido al peso y la longitud de la pértiga. Era bastante difícil manejar algo así, y el conductor tenía que ser un auténtico profesional. Afortunadamente, hoy en día se utilizan vehículos especialmente equipados e incluso helicópteros para atrapar a los toros. Un helicóptero encuentra un toro, luego un par de coches lo conducen y lo obligan a acercarse al capó, al que se fija un gancho especial. Este gancho rodea el cuello del toro, tras lo cual solo queda frenar, atar al animal al árbol más cercano y esperar al camión de carga. Imagínate la reacción de los caballos del pasado ante este método de caza. Si yo fuera ellos, me preguntaría, ¿es eso realmente posible? Tras la captura, a los toros se les recortan los cuernos, se etiquetan y se transportan al almacén y a la planta de procesamiento de carne. Y ahora esto puede sonar cruel, pero dicen que hacen la mejor carne para hamburguesas. La forma actual de cazar sigue siendo peligrosa, pero no tanto en comparación con el pasado. Los toros suelen intentar soltarse y dar la vuelta al coche, y a veces lo consiguen. Pero la mayoría de las veces, el animal simplemente se desgasta, y los cazadores solo se benefician de ello. En cualquier caso, cazar un toro salvaje de entre 250 y 900 kilogramos es todo un arte. Y estos toros tienen una gran demanda en los mercados del sudeste asiático y Estados Unidos. Aunque el número de rebaños salvajes es mucho menor que antes de que se cazaran los toros, algunas estimaciones sugieren que decenas de miles de animales salvajes siguen vagando por el norte de Australia. Los buenos toros valen más de $1000 cada uno, así que el riesgo merece la pena. Un equipo captura unos 800 toros al año.
Por cierto, si de repente te preocupa el exterminio de toda una especie, déjame que te lo explique. Estos toros fueron una vez domesticados y vivían en granjas como en todas partes. Pero, en algún momento, algunos escaparon, se multiplicaron y empezaron a causar demasiados daños en Australia. En resumen, los toros se convirtieron en invasores y había que hacer algo. Mientras tanto, están ocurriendo cosas muy extrañas en la frontera con China. No, aún no han criado a los Demogorgons. Creo que no. Pero la policía china ha entrenado con éxito a ardillas mediante el olfato para encontrar sustancias ilegales en la frontera. Así, las ardillas pueden hacer ahora el mismo trabajo que antes solo se confiaban a los perros. Yin Jin, adiestrador de perros policía, declaró a los medios estatales que se ha adiestrado a 6 ardillas comunes para que puedan utilizarse como alternativa a las unidades caninas. Según Jin, la unidad de ardillas hizo un excelente trabajo durante las pruebas rutinarias. Pero como este proceso de entrenamiento de varios años ha resultado todo un reto, el despliegue oficial del escuadrón no se producirá hasta dentro de un tiempo. Pero, ¿cómo se le ocurre a nadie utilizar ardillas en lugar de perros? Resulta que las ardillas y otros roedores son buenos para detectar sustancias ilegales no solo por su capacidad olfativa, sino también porque son capaces de meterse por todos los rincones. Incluso los paquetes más apretados no son un problema para ellos. Cuando los animales detectan una sustancia ilegal, empiezan a arañarla para avisar a su entrenador. Y aunque se necesitaron años de investigación y luego años más de entrenamiento para enseñar a las ardillas todo esto, a muchos usuarios de las redes sociales la idea les sigue pareciendo un poco loca. Y ya sabes, no puedo juzgarlos. En serio, ¿ardillas policías? ¿Qué será lo próximo? ¿Ratas buscaminas? Oh, espera, esas ya existen. Pero ya sabes lo que quiero decir. Sin embargo, los expertos afirman que una vez que las ardillas estén totalmente adiestradas, podrán enviarse a instalaciones grandes y complejas, como almacenes logísticos. Allí los animales podrán detectar fácilmente las sustancias prohibidas, aunque estén muy cuidadosamente ocultas. Y los elefantes utilizados para escapar de catástrofes naturales. Esta vez no es en China, ni siquiera en Australia. Trasladémonos a la India y al vecino Nepal. Devastadoras inundaciones y corrientes de tierra azotaron India, Nepal y Bangladesh en el verano de 2017. La temporada de monzones trajo demasiada lluvia. En ese momento hubo muchos informes de muertes, pero en este contexto hubo un rayo de positividad. Imágenes publicadas de elefantes entrenados ayudando en las tareas de rescate. Llevaron a personas a zonas seguras donde habían quedado atrapadas por la furia de los elementos. Unos 600 turistas quedaron atrapados en Saorak, un popular destino a 152 kilómetros al suroeste de Katmandú, la capital de Nepal. En ese momento, los empresarios locales utilizaron elefantes y remolques de tractores para llevar a los huéspedes a la carretera abierta más cercana y al aeropuerto local, donde era seguro. Naturalmente, no se trataba de animales salvajes, sino de elefantes asiáticos mantenidos en cautividad y utilizados a menudo como transporte. A diferencia de muchos otros animales de transporte, los elefantes son mucho más inteligentes y sensibles. Pueden percibir el horror de una catástrofe natural e incluso sentir algo parecido a la compasión. Esto es muy importante. Durante una catástrofe natural, los elefantes son más capaces de detectar que se ha producido una situación peligrosa. Y los elefantes también tienen un buen olfato, por lo que alertan a los rescatadores si hay un humano atrapado en algún lugar del edificio. Además, los elefantes son grandes. Mientras el flujo de agua no sea demasiado fuerte, no les pasa nada aunque el nivel del agua sea bastante alto. Pero en Nueva York encontraron el uso más, quizás inesperado, de los animales. Probablemente no sorprenda a nadie que allí haya un grave problema de ratas. 2 millones de ratas consideran la ciudad su hogar. Se sienten muy bien en las calles, en las alcantarillas, en los edificios abandonados y en los más ordinarios, en los parques, en el metro, en las zapaterías y en los restaurantes. En general es más fácil enumerar los lugares donde no hay ratas, y para crearlos hay que esforzarse mucho, y cada año el problema se hace sentir con más intensidad. Ya se han tomado un gran número de medidas, se ha gastado una cantidad irreal de dinero, pero no ha servido de nada. Y luego, por último, aparecieron perros. Un grupo de personas con perros cazarratas en Nueva York desde 1995. Se les convoca en barrios infestados a través de las redes sociales o por correo electrónico, tras lo cual los cazadores pueden matar hasta 50 ratas por noche. Hay escuadrones similares en Baltimore y otras ciudades. Los dueños de los cazadores afirman que los perros disfrutan con la caza. Por supuesto, existe un pequeño riesgo, ya que a veces las ratas muerden a los perros en un intento de escapar, pero estas mordeduras siempre se tratan cuidadosamente después de la caza. Se afirma que en 30 años de funcionamiento, ni un solo perro ha resultado herido durante una cacería. Y es probable que alguien imagine cómo es la muerte por colmillos caninos y decida que es demasiado cruel. Pero la realidad es que es un método muy humano en comparación con el veneno. Basta comparar.
Una rata media tarda 5 días en morir envenenada, y serán 5 días agonizantes. En cambio, un perro tarda menos de 5 segundos en matar a una rata. Pero, ¿no se supone que los gatos cazan ratas? Es literalmente su propósito natural. Pues resulta que Tom y Jerry, junto con el resto de la cultura popular, nos ha engañado. Un estudio reciente ha demostrado que los gatos callejeros son asombrosamente ineficientes a la hora de cazar ratas. Durante un periodo de pruebas de 79 días, los gatos autóctonos solo emboscaron a 3 de unas 150 ratas, y ni siquiera pudieron matar a esas 3. Una de las ratas consiguió escapar. ¿Cómo es posible? El problema es que las ratas de ciudad son grandes y feroces, y las ratas de Nueva York en general pueden ser 10 o más veces más grandes que los ratones, animales que los gatos sí pueden cazar. Como resultado, puestos a elegir entre atacar a una rata monstruosa, a un pájaro o a un ratón, los gatos tienden a elegir la presa menos difícil. Y se les entiende. La humanidad pierde frente a las ratas. Sí, esa es la desafortunada noticia. Es imposible decir con exactitud cuántas ratas viven hoy en Nueva York, pero se calcula que ahora mismo están en el pico de su población. En diciembre, el alcalde publicó incluso un anuncio de empleo. La ciudad busca un candidato muy motivado y algo sanguinario para ocupar el puesto de zar de las ratas, recientemente restituido. Nadie fue capaz de cubrir el puesto. Y para que te hagas una idea de lo rápido que las ratas se están apoderando de la ciudad, aquí tienes algunas cifras. En 1974, un estudio sobre las ratas en Nueva York reveló que alrededor del 11% de los hogares de la ciudad estaban infestados de ratas. Hoy, un experto dice que el 80% o incluso el 90%. No solo hay más ratas, sino que se están extendiendo. Y los humanos salen perdiendo claramente. Para reducir tanto la población que no pueda recuperarse, tendríamos que eliminar el 96% de todas las ratas de la ciudad. Parece que los neoyorquinos necesitan más perros. Oficial vaca. Durante una reciente redada nocturna, un rebaño de vacas en Florida impidió sin querer que un sospechoso eludiera a la policía. Las imágenes tomadas desde un helicóptero de la policía muestran que había muchas vacas en un campo. De repente, estas vacas siguieron al sospechoso con todo su rebaño. Esto permitió a las autoridades detenerlo rápidamente. Pero, ¿en qué estaban pensando las vacas? ¿Por qué iban a ayudar a la policía? Es decir, son vacas. Nunca he oído que estén activas en política. Pero parece que en este pastizal no solo había un rebaño, sino también varias madres con terneros. Y aunque las vacas no son territoriales, tienen un fuerte instinto para proteger a sus crías de los depredadores. También son bastante curiosas, así que esta situación puede haber empezado como una defensa de los terneros frente a unos extraños desconocidos. Y cuando el hombre siguió huyendo, las vacas se interesaron por lo que ocurría, y al mismo tiempo, por así decirlo, ayudaron en la investigación. Una unidad secreta de elefantes. Una familia de elefantes asiáticos ayudó a las autoridades chinas a detener a unos sospechosos en el suroeste de China, también por accidente. Todo empezó cuando los lugareños se quejaron de que había elefantes paseando por una carretera. La policía llegó, pero había demasiados árboles alrededor, así que decidieron utilizar un dron con imagen térmica para encontrar a los elefantes. Y aquí empezó la diversión. La policía se percató de la presencia de 5 figuras humanas que actuaban de forma extremadamente sospechosa. Cuando la policía empezó a acercarse a ellos, las personas salieron corriendo. Y para sorpresa de todos, los elefantes también empezaron a perseguir a los sospechosos. Los agentes no tuvieron más remedio que seguir a los elefantes, ya que los enormes animales se abrían paso a través del bosque. Gracias a los elefantes, la policía consiguió atrapar a 3 sospechosos en el acto, y a otros 2 un par de horas después. Y los elefantes, bueno, esperemos que al menos les dieran las gracias. Servicio aleatorio. Los perros buscan sustancias ilegales, las ardillas buscan sustancias ilegales. Entonces, ¿por qué no lo hacen también los elefantes? En la provincia china de Yunnan, un elefante descubrió un alijo de casi 3 kilos de una sustancia después de que los vecinos se quejaran de que los animales merodeaban demasiado cerca de las residencias. A raíz de las denuncias, los funcionarios llegaron al lugar y siguieron a los elefantes cuando ya se dirigían hacia el bosque. Entonces, uno de los elefantes se detuvo de repente. Empezó a olisquear la hierba, lanzó una bolsa al aire con la trompa y solo entonces se alejó. La policía esperó a que los animales desaparecieran en el bosque antes de examinar la bolsa y descubrir un bulto en su interior, oculto bajo capas de ropa. Al difundirse la noticia, los usuarios de Internet empezaron a calificar al elefante de agente de la ley, porque los elefantes son criaturas inteligentes. Las ardillas entrenan la inteligencia artificial.
Resulta que estos animales no solo ayudan a la policía, sino que también son objeto de investigación. Y todo porque los científicos intentan comprender cómo las ardillas toman decisiones instantáneas y aterrizan sin hacerse daño en los terrenos más impredecibles. Navegar entre los árboles debe de ser increíblemente difícil por muchas razones. Por ejemplo, no siempre es posible tener un lugar donde poner las patas para estar cómodo. A menudo el camino de un animal exige saltar de ramas que se doblan al azar. Imagina que tuvieras que subir y bajar constantemente las escaleras de Hogwarts, saltando de una a otra, pero además se doblan en distintas direcciones. Menudo calvario. Pero las ardillas viven exactamente así, y a pesar de todo, se mueven con rapidez y facilidad por las copas de los árboles. Ahora se están estudiando, y los conocimientos adquiridos se van a utilizar para crear robots súper ágiles, de los que pueden resolver problemas mientras se mueven, analizar situaciones y cosas así. Buena suerte, tanto a las ardillas como a los robots. ¡Hasta luego!